Bienvenidos a nuestro canal La Lógica Metabólica. Soy José Luis Rodríguez, fundador de un nuevo concepto que cambiará tu calidad de vida a partir de una buena nutrición. Entre el 20 y el 30% de la población mundial tiene el hígado graso. Y eso que hay muchas personas que no saben que tienen el hígado graso. De hecho, el 80% de las personas obesas tienen el hígado graso. Y un gran porcentaje de pacientes diabéticos tienen el hígado graso. Pero como no duele, no sabemos que tenemos el hígado graso. Y convivimos con el hígado graso sin saber las consecuencias de que esté afectado el hígado. ¿Pero por qué es tan importante el hígado? Porque el hígado cumple más de 500 funciones en el ser humano. Es un órgano y una glándula vital. ¿Qué quiere decir que es vital? Que no puedo vivir sin el hígado. ¿Puedo vivir sin una pierna? ¡Claro! ¿Puedo vivir sin la vesícula? Sí. ¿Puedo vivir sin un ojo? ¡Claro! ¿Puedo vivir sin el hígado? No. Así que es un órgano vital para el ser humano y cumple funciones específicas a nivel de la metabolización de los nutrientes. Todo lo que nos comemos lo metaboliza el hígado. Pero no solo eso, el hígado nos protege. Cualquier toxina que entre al torrente sanguíneo es metabolizado y desintoxicado por el hígado. Así que el hígado también cumple la función de defendernos, cumple la función como una gran fábrica. ¿Qué fabrica? Fabrica muchas sustancias, entre otras grasa. Es el mayor productor de colesterol. El 70% del colesterol que tenemos lo produce el hígado. Pero no que el colesterol es malo, pues si fuera malo el hígado no produciría tanto colesterol. El colesterol es importante para la producción de una cantidad de sustancias como las hormonas, eicosanoides y una gran cantidad de cosas. De hecho, toda la membrana celular es hecha con grasa. Así que es muy importante la grasa para el ser humano y de ahí que el hígado produzca la grasa y produzca una gran cantidad de colesterol. ¿Pero qué es el hígado graso? ¿Por qué el hígado se volvió graso? La mayoría de las personas piensan que el hígado se volvió graso por comer grasa. Pero te quiero decir que la ingesta de grasa solo me aporta el 16% de la grasa total que tengo. Así que no es la grasa que me como la responsable de que el hígado se haya vuelto graso. Hay otros factores que influyeron en la producción de grasa. ¿Y cuáles son esos factores que me llevaron a producir grasa? La ingesta de azúcares, la ingesta de bebidas azucaradas, la ingesta de harinas refinadas, la ingesta de azúcar procesada. Es decir, que el responsable de que tu hígado esté graso es la industria del alimento, que nos hicieron creer que era muy saludable comer cereales de cajita, o que era muy saludable comer pan, que era muy saludable comer pasta, todo hecho con harinas refinadas, y bebidas endulzadas con azúcar pura, con glucosa más fructosa, como es el jarabe de maíz. Así que esos factores fueron los que te fueron llevando a que el hígado se obligara a producir grasa. Porque ese aumento en la ingesta de azúcar, el hígado no tiene otra alternativa que convertirla en grasa. ¿Para qué la convierte en grasa? Para acumularla como una reserva, que generalmente se acumula debajo de la piel en un tejido que se llama el adipocito. Allá vamos a guardar todas nuestras reservas energéticas en forma de grasa, de tal forma que cuando no tengamos que comer, no importa, tenemos nuestra reserva. O sea que eso es normal, sí. O sea que eso es natural, sí. Entonces, ¿por qué el hígado se volvió graso? Y la razón es porque el hígado está produciendo demasiada grasa. Tanta grasa que no alcanza a salir del hígado y se va quedando acumulado y acumulado en el hígado. Así que eso va a causar muchos problemas. No me puedo quedar tranquilo pensando en que no pasa nada si tengo el hígado graso, porque esto te puede llevar a afecciones graves que te pueden incluso causar la muerte. Lo primero que va a ocurrir
cuando el hígado tiene acumulada grasa en sus células, que se llaman los hepatocitos, es la muerte celular. Va a empezar a dañarse la célula y va a empezar a morir la célula. Inicialmente va a haber una inflamación del hígado, que es lo que conocemos como la esteatohepatitis del hígado. Esa esteatohepatitis es inflamación. Y en ese momento ya empezamos a sentir algo de dolor. Antes no. Por eso nadie y muchas personas conviven con el hígado graso porque no se siente dolor. Pero ya después empieza a inflamar, ya podemos empezar a sentir dolor y de ahí en adelante se empieza a morir la célula, a generar una fibrosis y posteriormente una cirrosis. Cuando ya llegamos a esta etapa de la cirrosis, la situación se vuelve demasiado complicada. Antes se puede revertir el hígado graso, pero después ya no se puede revertir. Y cuando pasa esto, lo que puede ocurrir posteriormente a la cirrosis es cáncer de hígado, algo que se pudo prevenir, algo que se pudo evitar. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría si yo voy al hospital a donde está un paciente esperando un trasplante de hígado porque tiene un cáncer severo que lo está afectando y que es muy doloroso, que seguramente ya está con morfina aguantando dolores muy fuertes? ¿Qué pasaría si yo le dijera a esta persona, eso que tú estás viviendo se pudo evitar? ¿Qué va a decir a esa persona? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me dijeron que podía solucionarlo? Pues hoy te lo estoy diciendo a ti. Esto se puede evitar. No tienes por qué llegar a estas complicaciones. Así que lo puedes revertir, claro que lo puedes revertir, pero tienes que tomar acción. ¿Por qué? Porque si se avanza, ya no hay nada que hacer. En su etapa inicial es revertible, después ya no hay nada que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hay muchas cosas que hay que hacer. Y te quiero decir, no hay un medicamento que cure el hígado graso. Llegan a mí muchas personas que me preguntan qué medicamento hay para curar el hígado graso. Yo les digo, afortunadamente no hay más medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos son tóxicos. Es una toxina que tiene que depurar el hígado. ¿Le vas a poner más carga a un órgano que está enfermo? Porque entiende, tu hígado cuando está graso está enfermo. ¿Le vas a poner más carga tóxica? Y no quiero hablar mal de los medicamentos, no, ni más faltaba. Hay medicamentos que salvan vida, por supuesto, pero eso no quiere decir que los medicamentos no sean tóxicos. Claro que lo son y el hígado lo tiene que depurar. Así que no hay medicamentos, afortunadamente. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que modificar tu estilo de vida. Claro, hay que desintoxicar el hígado, hay que bajar los radicales libres porque se empieza a llenar de muchos radicales libres y los radicales libres son los que deterioran la célula hepática, el hepatocito. Así que hay que disminuirlos y todo esto está muy bien, pero lo más importante es cerrar la llave de producción de grasa. Si tú no dejas esos hábitos alimenticios, el hígado va a seguir produciendo grasa. Y si él sigue produciendo grasa, no importa lo que hagas, no importa lo que te tomes, siempre va a ser graso. Ya sabes en qué puede terminar. Así que hay que modificar tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios. Y por eso te quiero invitar a un taller donde vas a aprender todo esto. Vas a aprender exactamente cómo funciona el hígado, qué es lo que hace, qué es lo que transforma, para qué sirve el hígado, por qué es tan importante para el ser humano el hígado. Eso lo vas a aprender en este taller. Pero lo más importante, vas a ir al origen. ¿Qué ocasionó que el hígado se disparara a producir grasa y más grasa? ¿Qué hice mal? ¿Por qué estimulé la producción de grasa en el hígado? Cuando vayamos al origen y lo modifiquemos, vamos a resolver el problema. Vas a aprender a cómo modificar tu dieta y no pienses que es dejando de comer grasa. Hay gente que piensa, y se los he preguntado a muchas personas, ¿qué haces para solucionar tu hígado graso? No, pues sencillamente no como grasa. Pues te digo, eso no va a solucionar el problema, porque acuérdate, no fue la grasa la que hizo que el hígado se volviera graso. Fueron tus malos
hábitos alimenticios. Así que tienes que aprender en el taller cómo es tu dieta, cómo tienes que modificar y cómo vamos a revertir el hígado graso para que tengas una vida saludable, para evitar esas complicaciones que te puede llevar el hecho de tener el hígado graso. Así que te espero en mi taller. Es un taller de 3 módulos donde vas a aprender todo el proceso para revertir el hígado graso. Así que te espero. No olvides que puedes activar la campanita aquí abajo para suscribirte a nuestro canal y así recibir todas las notificaciones de todas nuestras charlas. No olvides también darle me gusta, el dedito hacia arriba, me gusta a nuestro video. Esto nos ayuda a generar mucho más contenidos y a que muchas más personas nos conozcan. Esto es La Lógica Metabólica. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy máster en nutrición y biotecnología alimentaria. Bye.